Ahí escuchamos Ficus, esto es parte de Ubicación Actual, este disco que, de reciente edición, no hace tanto que salió, de Edu Morote, quien está aquí con nosotros en el estudio. Hola Edu, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, che. Gracias por venir, Edu. Gracias por venir. Ustedes. Bueno, para quien esté despistado de un poco la escena platense, Edu ha sido integrante de Señor Tomate, obviamente también Los Pilares de la Creación, y hoy en día también trabajando arduo ahí con Sara Eve. Un poco de todo esto vamos a hablar, pero obviamente la noticia es la edición de este EP, Ubicación Actual. Edu, contame un poquito ahí la historia del origen de este EP. La historia... Siempre, yo cuando viajo, siempre me gustaba andar con un grabadorcito, tipo una grabadora Zoom, ¿viste? Sí. Portátil, y grabar audios de cosas, no sé, algo que me divertía. En lugar de sacar fotos, yo siempre estaba en esa. Y un día se me ocurrió empezar a ponerle música. Empezó así. Y bueno, entonces pensé, porque grabé unas maquetas de unos demos, o sea, siempre pensándolo sin voces. Solo las voces eran audios de personajes. Y bueno, ¿Audios que andabas cazando por ahí o de gente conocida? Digamos? No, en principio era de cosas que andaba por ahí. Uh-huh. Después fue mutando, pero eran situaciones, una verdulería o el ruido de pajaritos. ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente cuando me di cuenta, yo siempre ando grabando ideas de cosas, pero como sin ningún fin, ¿viste? O por ahí se lo paso a estoy en algún proyecto, por ahí si aporto ahí alguna idea. Entonces de repente vi que había eran un par de temas más, 6, 7 temas que le encontré una onda. Y bueno, terminé de grabar un buen demo, digamos, o sea, en mi casa, pero grabé todos los instrumentos. Con la idea de mostrárselo a amigos, músicos, y... ¿Qué es este que se llama En Tránsito? Claro, un poco eso, sí, un poco eso, sí, el Bandcamp ahí está todo. Sí, el Bandcamp. Claro, y con la idea, y mi primera idea era juntar amigos, músicos, y armar una banda, pasarle los temas, y ir a un estudio. Estaba bastante copado yo escuchando discos más de los 60, así, con música que estaba grabada en vivo, ¿viste? De pasar la forma, la estructura, tirarlo 3 veces el tema y quede lo que quede. Eso me costó un montón. Coordinar con gente, y se me fue pasando el tiempo, hasta que en un momento dije, voy a un lugar y grabo la bata. Y lo primero que grabé fue la batería sobre mi demo. Lo grabé en el estudio Tolosa, ahí en Dru, de Edu Carreras. Otro batero, ¿no? Sí, un maestro. Y de hecho me motivó, por ahí me voy por las ramas, pero que un tiempito antes había ido ahí a Tolosa a grabar unas baterías para el disco de Teo. Ajá, claro. Entonces, como que el lugar, y Edu me dice, pero vení y grabá, y lo sentí medio... No sé, amigable. ¿Cómo son los estudios? El otro día hablaba con Hernán Torres, esto que hablamos hoy a la mañana. Otro batero. Ajá. Y que fue a grabar unas baterías ahí al estudio que está en el Gilardi. Sí. Y se volvió con la idea de volver todos los días a grabar cosas, ¿no? Cómo el espacio te lleva a esas ideas que por ahí en tu casa están dando vueltas, Sí. A poder bajarlas, ¿no? Sí, sí. Y eso también, la comodidad, a mí me importa bastante eso, más que por ahí que lo técnico. Claro. Que ahí a Edu Carreras tengo la mejor. Y Sí, es un lugar, Tolosa además es un y en Tolosa, y cayó mis amigos en la grabación, a hacerme la segunda. Entonces dije, grabé la batería, y una vez que grabé la batería ya me metí. ¿Esas baterías las hiciste que todas un día? ¿O? Sí, toda una sesión, de mediodía hasta la noche. Simultáneamente a la batería lo llevé a Julián Rossini y metí unos bajos ahí, que algunas cosas quedaron, otras no, pero para aprovechar la situación y para no tocar solo. Uh-huh. Tan solo. ¿Me gusta bajo a lo Manzarek ahí con los teclados? No, bajo a 4 cuerdas. Ahí tiene un bajo. Él también es bajista, además de todo. Entre otras cosas. Y entonces de ahí se empezó a poner más serio y empecé a reemplazar
básicamente. Las guitarras, por ejemplo, que tenían algunos temas, se me empezó a ocurrir, bueno, esta guitarra me la imagino que la haga Lisandro Castillo, Lambe, ahí. Entonces empecé a reemplazar por gente idónea en el instrumento y lo que me parece estéticamente a reemplazar y dándole libertad también, ¿no? Ujú. Yo les mostraba la idea, la trataban de hacer, una toma de lo que yo me imaginaba y tomas de lo que ellos quieran. Vuelvo un poquito para atrás, porque me interesa eso, lo de eran como grabaciones de campo, digamos. Sí. ¿Y qué musicalidad le encontrabas a eso, digamos? O podés decir cuál era el encanto que vos decías, uy, esto me quedó así como... ¿Sabes qué? Sí. Antes de que respondas, cuando hablabas de eso, me hacías acordar a Gastón Paganini, que tiene un disco, ¿no? Nave, el primer disco de Nave. Sí. Son también en base a grabaciones que él ha hecho por distintos lugares. Y de ahí surgió un disco que también es como un disco solista muy personal, que después terminó convertido en banda, pero que ese primer disco era como bastante... Cuando vos lo nombrabas, un poco me traía ese recuerdo, ¿no? Como Sí, es un recurso también acá en Argentina muy meleriano, ¿no? Sin duda. Muy de melero. Sí. Y también ese espíritu del lugar, por ahí uno al recordar, al escuchar, ¿no? Te trae esa sensación. Sí, por ahí, no sé. Capaz que la falta de voz, yo me generaba como la melodía. Muchas veces me escuchaba voces y eso, y yo las trataba de armar, como que lupeaba pedacitos de charlas, ponele. Y yo ahora que me pienso es como que trataba de hacer una melodía de voz, quizás. Claro. Lo que yo no hago. Claro. Porque no, sí. Capaz que era eso. Que lo haga el mundo por mí. Reemplazar. Después, bueno, finalmente en el disco le dije, le tengo que decir a Poli, si nos vemos todos los días, que escriba algo, le pase la música, escribió algo y ella metió unas voces, pero con la idea siempre también de que no sea una voz que esté al frente, ¿no? Como un instrumento más. Claro, claro, ¿no? como una capa más de sonora dentro del tema. Claro, ¿viste? Usar algún recurso de editarla, voy a jugar con eso. Bueno, hablaste de Julián Rossini, del Lambe, ¿no? De Lisandro Castillo, de Poli. Son muchos amigos. ¿Quién más participa? ¿Alberto está también? Ale metió una trompeta. Un flugel, mejor dicho, es como similar a una trompeta. Lulú Ockman, que es un guitarrista de Buenos Aires, que toca conmigo con Sara, y bueno, ella toca con un montón de gente. Es medio sesionista. Y Marina Bertolli tocó, no sé, con 1000 gente. ¿Quién más? Para que ahora me voy a olvidar. Lucio Macchioli. Lucio Macchioli metió unas guitarras. Un amigo acá de La Plata que toca en sesiones robot. Ajá. Y Felipe Enis. Y Felipe Enis, el gran Felipe, metió unos sintes ahí en el último tema. Él tiene un estudio ahí lleno de sintes. Y bueno, fui a grabar ahí grabé el piano con Julián. Bueno, y otra por ahí característica que se fue dando es que con todos los invitados yo fui a grabarlos a su lugar de... Fue tipo, móvil, el estudio móvil. Fue móvil, sí. Con mi compu o bueno, el que tenía una compu... Sí, se lo usabas. Claro, como yo en mi casa también tengo un estudio muy, muy móvil. No es un estudio, es una casa. Sí, de eso vamos a conversar más adelante, porque bueno, empezaste también grabando, o sea, es algo que tenés bastante incorporado, esto de grabar, digamos, en sitios sí. no adecuados, digamos. Adecuados, pero eso, vamos a hablar, pero también me pregunto un poco eso también de grabar, ¿no? Más a nivel profesional en casa, que hoy se puede, ¿no? Porque en otras épocas no se podía. O por ahí no era lo mismo el resultado, ¿no? Hoy en día está realmente bien, ¿no? Uno puede grabar un disco a nivel profesional, capaz si se pone, ¿no? En la casa. Yo lo que pienso es la experiencia o cómo fue en vos la experiencia de la pandemia y sobre todo esa banda que hoy la nombramos con Lucho fuera del aire hoy temprano, que fue Otro Lugar, ¿no? Esa época en la que no se podía hacer se música y claro, había que hacerlo sí o sí, un poco desde la casa a distancia y en ese momento surgió ese proyecto interesante con Yaman, con Julián Rossini, ¿no? También y con Lisandro Castillo, Lambe, que fue me parece una banda y en ese momento interesante y
diría improbable, ¿no? Porque estaban todos en distintos Sí. lugares del país Sí, tal cual. y apareció. ¿Cómo Y- fue eso? Ese proyecto estaba la idea de armar algo previamente a la pandemia. Bueno, ya era. Había algo, una idea, sí, claro. había una idea, pero bueno, nunca habíamos llegado a nada. Yaman mandaba ideas que también son muy creativos. Sí. Carpeta drive, Sí, con sí. ideas. Y bueno, dijimos, vamos a grabarlo. Entonces, medio una pequeña abertura de la pandemia, yo no me acuerdo ya, la verdad. Grabamos la batería. ¿No? Debe haber sido la primera. porque- Claro. Y después todo el aprendizaje sirvió como para mí, ponerle. Capaz que Yaman y Julián estaban más acostumbrados, pero para mí aprender a grabar en casa lo mejor que se podía. Y bueno, me acuerdo noches larguísimas probando cuando no funcionaban todavía los programas, que hay mucho delay. Claro. ¿Viste? Intentamos hasta ensayar. Claro, Con en un un programita momento, que salió de sí. la UNCI, había un programa, ahora no me lo acuerdo, Sí, que que tenías supuestamente un poco que setear alguna cosita, pero intentamos era muy ensayar. difícil, siempre había una latencia mínima. Además llaman, bueno, que viven en Nepuyén, la internet que hay ahí no Sí, sí, sí. no es la misma que acá. No es lo mismo. Bueno. Pero bueno, estuvo buenísimo. O sea, a mí me sirvió eso y otras cosas que me puse a... Se dieron varias situaciones también con el proyecto de Sara, que justo hubo un cambio de integrantes, entonces yo me empecé a encargar un poco más de armar unas sesiones en vivo, entonces a aprender a usar. Y bueno, y tiempo, y leyendo ahí, o mirando aplicaciones de YouTube, y etcétera. Sí, es loco Para el día. como esos proyectos van cambiando, porque después, cuando se abrió todo, creo que Otro Lugar no se presentó nunca como Otro Lugar, pero en definitiva fueron como la backing band de un par Claro, de sí. viajes de Yaman. Sí, sí. Hicimos un vivo virtual Claro, también, que lo sí. filmamos Ah, en mi cierto. casa. Sí. Y Yaman se filmó en su casa. Ahora me parece una pavada, pero bueno, en ese momento era todo una epopeya. No, pero Sí, claro. muy difícil. Fueron un poco, se reinventó un poco, ¿no? En la pandemia esas cosas. Sí, sí. Creo que el experimento de LMDG con Joaquín tocando Claro, ya. también, sí. También por ahí un poco esa misma idea. Escuchamos, si te parece, volvamos un poco al EP, escuchamos algo más y después seguimos charlando un poquito de esto y obviamente tenemos mucho para hablar. Recién hablabas de Sara Eve, quiero ver también un poco que me hables de eso. Pero antes escuchamos Paseo Nocturno, que es la canción que abre Ubicación Actual, el EP de Edu Morote, nuestro invitado de la noche de hoy. Cuando el tailandés lo tenga por ahí, le damos play. Estamos ciegas de ver, andamos mal de la vista, solo sentimos
anuncié Paseo Nocturno, pero no salió Paseo Nocturno. ¿Cómo está cantando Edu? Pero no queríamos cortarlo. Es Ciegas, bueno, canción de Sara Eve, ¿no? Ahí con la producción de Edu Morote. Contame, sos como con Sara ya hace una buena cantidad de tiempo que Sí. venís laburando, pero sos parte principal, ¿no? Hoy en día de la banda. Sí, sí, como soy Cumplís un rol protagonista. Sí, pues ahora me encargo de los temas, de armar el show en la computadora. Sería básicamente, Sara toca con mucha secuencia, con pistas, y tiene un tema nuevo que por ahí yo no participo en la producción. Claro. ¿no? Pero me pasan todas las pistas que suenan y yo elijo Sí, la producción del vivo, digamos. del vivo, ¿no? claro. La Qué dirección es lo que toco musical. yo o qué es lo que toca el guitarrista. Sacamos Claro. esto, ponemos... Sí, sí, que eso está buenísimo en los shows modernos, digamos. El diseño de eso es increíble. Digamos. Claro. Tenés que tener una cabeza, la verdad. Sí, hay equipitos de como empresitas que te venden eso, digamos. Sí, 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 sí. Es rarísimo. Mm. También. Te arman el show. Vos vas con Sí. la banda y te dicen, bueno... Tenés no, que tocar acá esto. Sí, de hecho, las bandas que ahora más suenan mundialmente funcionan así. No, Sí. bueno, no me cabe del todo. Sí, sí. Lo pienso, pero bueno. Con Sara fui tomando ese rol. Antes usábamos... estaba Ramiro, Bota, que era el que armaban los temas juntos, esos dos. Ujú. Y la parte de secuencia se disparaba con un sampler. Tenía todo cargado ahí, él tiraba todo. Y cuando él se fue, dejó de tocar en vivo, sigue armando cosas. De hecho, este tema que sonó también, él participa. Pasamos todo a una computadora. Bueno, y entonces ahí alguien tenía que aprender a usar todo eso y a poder ¿Y funcionar. con Sara de dónde viene el vínculo? Con Sara viene el vínculo de... La conozco a través de Yaman, porque ella es del sur. Claro. Ella es de Trelew. Yaman es de Comodoro. No es tan cerca, pero bueno, siempre los sureños ahí de la costa Sí. se ¿Dónde terminan se conociendo. Sí. Y la conocí un verano, que estábamos ahí en Playa Unión, que fuimos a tocar. Y quedó buena onda. A la vez ella era bastante amiga de las Cumbia Queers en un momento cuando estaba acá. Claro, yo me acuerdo de algunas fiestas multitudinarias en el Olga Vázquez y dije, por ahí coincidieron señor Tomate y Sara No. Eve alguna vez ahí. No. No. Entonces nos conocíamos y cuando Sara sacó un disco llamado Colectivo Vacío, tenía 2 o 3 temas que eran como rockeros, o sea, medio punkis, sí, bien diferentes. Y pensó en mí porque también eligieron las chicas de las Cumbia Queers y no sé muy bien, no me acuerdo. Ujú. Si yo no quería tocar esos 2 o 3 temas, lo tenían la presentación en Niceto, y era como su primer fecha grande. Yo venía a tocar en Zaguán Sur, qué sé yo, venía bastante gente y tocaban ahí, entonces querían armar un poquito más. Ellos si no tocaban Ramiro, pistas, bajo y guitarra tocaba él y voz. Entonces me sumé al principio para esos 3, 4 temas, creo que fueron. Y fue bueno, con el tiempo, cuando se podía, cuando había situación para poder tocar con batería, tocábamos y de a poco empecé a quedar estable y después armó más una banda también, ¿no? ¿Y cómo es ese movimiento que hacen artistas que estaba pasando también con varios artistas mainstream que vienen como de la formación del rap o del hip hop y que hacen como un pasaje como al orgánico, ¿no? Como de pasar de tocar con máquinas a pasar a tocar con gente. Ujú. ¿Cómo sentiste que lo manejó ella, digamos? Al principio fue... Me acuerdo yo en los primeros momentos que yo me metí les molestaba, porque claro, desde un hecho básico ellos ensayaban acá, ponían un parlantito, unos Claro. auriculares, estaban así tranquilos, entre yo con una batería, un montón de ruido, Sí. imperfecciones, ¿no? Como, bueno, Ujú. también la cuestión del beat, o sea, Sí, mantener es otro grupo en definitiva. es ¿no? otro grupo. Sí. Empezamos a sacar baterías de que sonaban y yo tocaba arriba directamente, ¿no? Ujú. Por momentos era un híbrido, Claro. ¿no? O sea, por ahí yo tocaba arriba de una secuencia, o yo usaba un pad, ponerlo que es como Sí. los aparatos electrónicos que imito, tiro samples, reemplazaba cosas, pero por momentos era pura batería. Y bueno, al principio les costó a ellos también. A mí también fue un aprendizaje de los dos, porque yo tampoco había tocado mucho con pistas. Siempre me gustó, de chico me gustaba bastante el hip hop.
una época bastante copado con el hardcore y el hip hop, me sigue gustando. Los Beastie Boys era como mi banda de chiquito. Bueno, hoy escuchábamos El Perro Diablo y en esa época Claro. estaba Psico Vendetta, ¿no? Y Claro, eras bueno. amigo de los chicos. Mi primera banda era con ellos. Ajá. Antes, una banda que se llamaba Klaus Roller. Mirá. Tuve una anterior, pero de hip hop que cantaba Doma, Doma, claro. Igor, que Sí. rapeaba, y nosotros abajo hacíamos música medio hip hop, pero bueno, mezclábamos de todo, pero bueno, siempre me gustó, pero bueno, nunca había estar en eso, ¿viste? Sí. También tocar con pistas, hay otros temas que también que empiezan a... Es todo muy, es muy estable, todo siempre dura lo mismo, Claro. al sí, mismo sí, sí. tiempo. Sí, es como desde la perspectiva de ellos debe ser como una cierta pérdida de control que debe ser no muy Total. fácil de manejar. Total. Sí, fuimos, en ese caso estuvo bueno. Yo nunca fui sesionista. Siempre toqué con gente que... Este fue el primer caso que toqué con alguien que no conocía. Entonces, estuvo bueno porque, no sé, por mi personalidad, a mí no me gusta sentirme observado. Y esto fue como que se fue dando los tres, en ese momento éramos tres, Sara, Ramiro y yo. Fuimos aprendiendo a eso, y iban probando, ¿viste? Y yo tenía predisposición de eso, también se coparon, y nada. Y después con el tiempo se fue... todos nos fuimos dando cuenta que el vivo, un instrumento, ¿no? Por la batería, garpa más, la gente gusta más esa imperfección, digamos. De hecho, es lo que vos estás diciendo de los artistas de ahora. Sí, Es un poco por eso. están viendo lo mismo, sí, sí, seguramente. Un estadio con un tipo ahí parado que se mueve y... No sé, no dura mucho. Mm. Todos fueron mutando hacia ese lado, me Sí. parece. Sí, sin duda. Bueno, ahí con Sara ahora hubo un parate, ¿no? ¿Fue mamá? Fue mamá. Me habías contado la última vez que nos vimos, ya fue Sí. hace un tiempo, así que... Hace un montonazo, sí. Sí. ¿Ahí hubo un parate o ahora piensan...? Ahora en agosto retomar? volvemos a Ajá. tocar. Empezamos a tocar. Y sí, paramos de diciembre. Maxi comparate que tocó con Sara. Claro. Ahora, mañana ensayo, mañana es el primer ensayo. Así que en agosto sí empezamos a tocar. Tenemos un Niceto y un par de viajes ya. Ahí, a ver, salen unos viajes. Vamos a ver cómo nos adaptamos con la nueva formación con la bebé. Está bien, me gusta. Como Eso, viaja empezar a Sara, viajar. como viaja Sí. Sara igual. Claro, Sí. sí, viajamos un montón. Eso fue también increíble. Bueno, eso nos regaló también ubicación actual. Sí, Sí, en un momento, sí. Es un resultado. de alguna manera. Sí. Total, Eh, total. Todos los lugares tenía que ver con Sara, en general. Debe ser bueno poder viajar, ¿no? Así. Sí. Sobre todo, haciendo música, ¿no? Ahora vamos a charlar un poquito más también, obviamente, no solamente de Sara, sino también nos vamos a meter un poquito más en la historia. Queremos hablar de Señor Tomate Ujú. y obviamente de Yaman. Pero escuchamos una canción más, si les parece, Paseo Nocturno. Ahora sí, que lo había anunciado, pero no salió. Sale ahora, es el tema que abre Ubicación Actual, el nuevo EP de Edu Morote, acá con el aporte de dos amigos, Ale Bertola y el Lambe. Así que lo escuchamos. Esto es Paseo Nocturno.
Radio Universidad de La Plata. Universidad 107.5. La universidad en la radio. Luz de giro. Un pulso regular como un metrónomo. Un tic-tac para marcar el desvío. Carretera perdida. Un giro a la música. Bisturí cortante reluciente, dibujo con él en mi panza, brota la sangre y escribo tu nombre en mis labios. Y es así que puedo amarte, y es así que puedo amarte, y es así que puedo amarte, y es así que puedo amarte. Acompañan la anarquía de mis deseos. Llévate mis venas, alimentate con ellas, hace de mí como si fuera tu presa. Llévate mis venas, alimentate con ellas, hace de mí lo que quieras, como si fuera tu presa. Conocí a Edu en el, no sé, 99, por ahí, principios del 2000.
Él tocaba en un trío, creo que se llamaba Lejos, y siempre me llamó la atención el golpe, ¿viste? Del batero, de Edu. Yo nada, no lo conocía, nos conocíamos de vista. En el 2003 grabé un demo que se llamó Señor Tomate, yo le puse Señor Tomate, y después un amigo me invitó a tocar, pero yo no tenía una banda. Tocaba en otra banda, Círculo Medianoche, pero bueno, no tenía una banda para tocar esas canciones que había grabado. Y por supuesto no dudé en llamarlo a Edu, y bueno, y fue espectacular, porque no solo me encontré con un batero increíble, sino que con un músico muy versátil y muy abierto a escuchar, pero también a componer, ¿viste? Y eso como que es muy rico en la composición. Edu tiene la particularidad de ser mi amigo, lo considero familia, pero también un compañero de aventura psicodélica, por así decirlo, ¿no? Hablando de la psicodelia del arte, de inventar mundos y universos. Bueno, ahí escuchamos a Natalia Politano, coequiper, ¿no? De Edu Morote. Y antes, Compañera de aventura compañera psicodélica, de dijo aventuras ella. psicodélicas, de creación de universos. Muy bueno, me musicales, al menos. Y antes escuchábamos una canción de Señor Tomate, de una vieja canción de Señor Tomate, de La Fruta Desquiciada, aquel primer disco, Maldito Perro Reptil. Todo bien, ¿no? Dije todo bien. Exactamente. De estos EPs que son dos, ¿no? Son dos. Después vino Júbilo Sorpresa. Júbilo Sorpresa. Que está bueno como recuperar este momento, ¿no? Principio de los 2000, Sí. ahí sí que grabando con lo que se podía, digamos. Sí, no, yo no teníamos ni idea. Ni idea de lo que pasaba, la verdad. Sí. Eso grabado con... Esto lo grabamos con una Porta Estudio, La Bata, con una Porta Estudio que era con cinta, Ujú. ¿no? Sí. Y la cinta la pasamos con los canales de la cinta la pasamos a una compu, porque estaba Ramón, uno que era nuestro amigo, que bueno, sabía hacer eso, tenía una compu, ese era el conocimiento. Y lo grabamos con 2 micrófonos. O sea, él sabía manejar la computadora y era bastante bicho con los programas, pero tampoco había grabado nunca nada. Claro. O sea, No era un experto en el... No. Y nada, eso sí, esto es lo primero que grabamos y creo que yo tocaba el bombo, tambor, porque al principio la formación de Tomate intentaba ser chiquitita, ¿no? Como medio un pocket para tocar. Sí. La primera vez que tocamos fue que no toqué yo. La que tocaron ellos era en un evento llamado Menas Tardes, que era un domingo a la tarde en la casa de Santiago Duarte. Había comiditas y como una feria. Sí. Entonces esa era un poco la idea en principio. Pero bueno, yendo a la grabación sí, fue muy... Sí, yo me rústica. acuerdo, lo hemos hablado esto fuera del aire, Sí. me acuerdo la primera vez que los vi también en un lugar minúsculo, acá en calle 12. Sí. Y también, o sea, ya tocabas vos. Sí, sí. Estaba Ale, estaba Poli, por supuesto, pero el lugar era, no sé, tu batería, no sé qué era. digamos. Bueno, ahí un poco... Un redoblante, un tambor y... Sí, era nada. siempre, ese era el concepto. Después empezaba, bueno, a agrandar todo. Un poco Poli, obviamente hablamos con ella para que te mande un saludo y nos mandó un largo audio. Así que lo dividimos en algunas partes y bueno, justamente ahora vamos a escuchar otro momento en el que ella habla un poquito de esos inicios y los recuerdos que ella tiene con vos específicamente grabando, que es un poco lo que Bárbaro. hablábamos. Tiene más Así que memoria que yo. La escuchamos, dale. Tengo el recuerdo de cuando ya estábamos tocando con Tomate y estábamos por grabar un EP, un segundo EP, muy rústico todo, 2004, 2005, medio inventando una manera, ¿viste? Una escena, compartiendo con otras bandas, con muchos músicos y gente que se acercaba y brindaba ahí sus grandes voluntades para prestar equipos o para grabar. Era todo un momento súper, no sé, convocante para personas que teníamos necesidades de urgencia para decir cosas, ¿viste? Para juntarnos y para, no sé, para poder sostenernos sobre
sostenerlos en la hostilidad, ¿viste? Pero siempre con una mente muy creativa y muy positiva en estamos juntos porque vamos a hacer algo. Y vamos a hacer algo que está re bueno, que es tocar. Y con Edu me pasó siempre eso, como que creo que fuimos creciendo y aprendiendo juntos, por supuesto juntos, pero también cada cual por su lado, cómo es armar una canción y cómo es grabarla. Tengo el recuerdo de estar grabando con él un tema, Tu tumba cama, me acuerdo. Nos habían prestado, no sé, unos equipos, ¿viste? Nosotros no teníamos casi nada, pero me acuerdo de que era en una habitación de la casa de alguien que nos había, no sé, creo que nos había hasta prestado, creo, algo de la bata, no me acuerdo bien. Estaba mi guitarra, que no tenía que salir ni siquiera por un amplificador, porque queríamos grabar solo la bata. Entonces estábamos enfrentados, Edu con toda la bata, con un par de micrófonos. Era lo mejor que podíamos hacer en ese momento a nivel calidad de grabación. Y yo estaba con una guitarra que no salía, o sea, no estaba enchufada, y cantando, haciendo mímica. Y quedó espectacular. Entonces, eso es Edu, tiene como una magia, que no sé, es como interpreta lo que tiene que hacer con un toque muy personal. Y creo que el disco este que grabó, que tiene mucho eso, ¿viste? Una versatilidad y una sensibilidad que te atraviesa, atemporal, ¿viste? Bueno, ahí recordaba un poco esos orígenes. Tu tumba cama, ese está en Julio Sorpresa, que es el siguiente. ¿Te acordabas de eso? Sí. Sí, de esa situación me acuerdo. Fue una evolución, igual habíamos evolucionado un montón, conseguimos una consola de, creo que, no sé, de 12 canales, entonces ya conseguimos más micrófonos y grabamos la batería con unos micrófonos más. Y nos prestaron una batería buena, fuimos a la casa de un chico llamado El Puma, que es batero, y que nos prestó todo eso. Y bueno, también en el momento era como una novedad y un nerviosismo por hacer eso. Claro, y el formato básicamente era, Poli tenía sus canciones, digamos. Sí. Eso se trataba de llevar a una grabación. Hoy escuchar los discos de Señor Tomate siguen siendo muy particulares, una banda muy personal. Sí. ¿Y qué parte de ese desconocimiento o esa experimentación crees que terminó sellando la identidad de la banda, digamos? Porque realmente Señor Tomate, podés buscarle que se parece a algunas cosas, pero sobre todo esos primeros discos son muy personales, digamos. Sí. Y supongo que tienen que ver con esta experimentación obligada, de alguna manera. Sí, había un poco de inocencia, un poco de no saber muy bien lo que estábamos haciendo, que eso nos llevaba para cualquier lado. Y otra cosa que era bastante consciente, que siempre hacíamos los chistes, hasta me acuerdo mucho cuando hicimos el tema de Los Redondos acá para la radio, que deliberadamente queríamos hacer, bueno, vamos a hacerlo al revés de como, o sea, eso era medio como un chiste. Sí. Por ahí, o sea, en general siempre hacíamos eso. Si el tema, Poli tenía un tema que con la letra era medio bajón, tratábamos de alguna manera extrapolar lo que nosotros sentíamos. Quizás por la velocidad, quizás por el ritmo, por eso apareció la trompeta. Claro. ¿Viste? Como esas cosas eran bastante deliberadas, un poco como jugando. Y yo también particularmente desde de la batería de percusión siempre tratábamos de no caer, ¿viste? No sé por qué, en el hit o en la canción así más estándar. Que me encantan también, eran ese formato que jugábamos, ¿viste? Cuando decíamos, hagamos 2 vueltas más. Había algo de eso, ¿viste? Pero bueno, siempre 90% las canciones arrancaban con Poli, con la guitarra y una letra. Sí, eso hay muchas diría que de las que recuerdo más celebradas por el público, está muy marcado ese contraste, ¿no? Como unas letras muy introspectivas y oscuras, digamos, con una especie de celebración de un poco de exorcismo de eso a través del acompañamiento musical, digamos. Claro, y los gustos de todos eran muy diferentes. O sea, no nos nunca, o sea, desde un principio nadie se juntó por
Sí, porque le gustaba porque hacer nos algo. gustaba tal banda, o Sí. tal estilo, o tal... Era bueno, nos hicimos amigos y uno vivía en la casa de otro, entonces había mucha... Coincidíamos en un montón de cosas, obvio, Ujú. pero cada uno tocaba con uno que no sabía ponerle nombre a lo que tocaba, entonces usaba adjetivos como decir, bueno, vamos a hacerlo más... Me suena medio tanguero esto, a mí no, para nada. Claro. Bueno, cada uno con su recurso lo iba llevando para un lado y casi siempre terminamos buenísimo. No, no había mucha discusión. Creo que ese ensamble, ¿no? Es un poco la personalidad de señor Tomate y lo que hizo que sea diferente, ¿no? En esa época. Y también vos decías que en un primer momento era como algo bastante pocket y acústico, si querés. Sin dudas, la banda fue en su devenir cambiando y tal vez lo último que conocimos del señor Tomate era, no te digo lo contrario, pero mucho más producido, con otra búsqueda y también con otros integrantes, ¿no? Bueno, en un momento estuvo Llama. Hubo algunos cambios de integrantes. Se fue como modificando la banda. Sí, Eso, ¿cómo fue esa última? No sé si última etapa, pero como esa segunda parte, Sí, además, digamos. vos empezaste a tocar más instrumentos, además. En la banda, empezamos a componer un poco más entre todos, quizás, porque por ahí al principio Poli traía la guitarra de su casa, la guitarra, y por ahí surgían de otro lado. Algunas cosas han surgido de una compu, poner un ritmito en la compu y tocar arriba. Entonces, hacíamos mucho ese juego del que agarraba otro instrumento. Que capaz que después en vivo no lo tocábamos, pero no sé, por ahí uno agarraba la guitarra sin saber tocar y salía una melodía y esa melodía la agarrábamos. Hacíamos ese juego de intercambiar un poco. En el ensayo también, capaz que otro tocaba la batería un rato. Eso fue algo. Y también algo que cambió también, bueno, fuimos aprendiendo a grabar. Bueno, claro, ya con Shaman, él venía de experiencias también de grabar. Claro. De alguna, creo, no sé si ya había grabado los del Mató, pero venía de grabar. Justo ahí todo, sí. Entonces por ahí, esa era mi pregunta también. ¿Cómo también la figura de Shaman influyó en el sonido o no? Eso por ahí fue algo que más en general. En el sonido no. Influyó también en la personalidad de Shaman, que él va para adelante y capaz que nosotros en algunas cosas dudábamos más y Shaman, si le gusta algo, él va para adelante, como loco. Y lo conocimos grabando además. Él, cuando grabamos Ritmo de Vida, que sería el primer largo que ya fuimos en estudio a grabar casi todo, nos faltaban grabar las voces y todo, y entonces, como ya lo conocíamos a Shaman, porque ensayamos en su estudio, en la sala. Sí, que era Crowd Rock en aquel momento, ¿era o no? Crowd, claro. Ensayamos ahí y bueno, ya él estaba grabando el Mató, ahí era un momento que estábamos todos, la sala esa. Sí, 2006, 2007, 2008, ¿no? Por ahí. Era una casa, vivían ahí también, entonces había una play, entonces algunos se quedaban jugando, otros con los mates, jugábamos, nos quedábamos un rato, se empezó a dar todo eso, bueno, grábenlo en casa, y justo a la par, el guitarrista Guille Glenza decidió que no quería tocar más, entonces Shaman nos estaba grabando y dijo, che, yo me sé los temas, creo que teníamos una fecha, ponerle algún objetivo cercano, y bueno, y ahí entró. Pero siempre él... siempre él tuvo su proyecto personal, claro. Él tomaba el rol de guitarrista. Y en momento de composición capaz que no estaba. Claro. ¿viste? Cumplía su función. Sí, además Poli, ¿no? O sea, las canciones de Poli, digamos, tienen como son canciones como de autor realmente, ¿no? Como que son y quedó muy asociado señor Tomate, más allá de que luego se haya ido haciendo un proyecto más colectivo a las canciones de ella y a la sensibilidad de ella, que me parece que es totalmente para mí es única, digamos. Sí. Y no sé cómo te habrán impactado a vos esas, no sé, estar en tu casa y que llegue Poli y se cante sus primeras canciones como diciendo yo quiero hacer esto. Espectacular, sí, no. Yo la conocí, bueno, ahí Poli contó, pero mi recuerdo es un poco diferente. Que yo fui a la casa de Ramón, este chico, y me mostró, yo la conocía de vista, Poli, porque la había ido a ver una vez a tocar con Círculo de Medianoche, que era un proyecto que tenía, que era mucho más experimental, ella tocaba el bajo, y creo que no cantaba, o no me acuerdo, en otro rol, entonces me mostró, me acuerdo, de lo que le estaba grabando, que era este demo que dice que le puso señor Tomate, entonces me encantó. Me sorprendió, pero sin conocer a Poli, digamos. Claro.
Y cuando me dijo para tocar, sí, de una. Enseguida, y me gustaba. Yo siempre tocaba, en ese momento estaba tocando con muchas bandas más rockeras, con otra energía, y esta música la tenía. Nunca había estado en un proyecto así, ponele, cancionero. Enseguida me encantó. Es un estilo de música que me gustaba, siempre me gustó. No sé. Al principio, los primeros discos que son, capaz que son medio, no sé, Velvet o con esta experimentación, nos gustaba mucho Sonic Youth, también me encantaba Sonic Youth. Sí. Capaz que no suena, pero no No, pero se nota No, pero y además mientras contabas estaba tratando de recordar la escena en la que sale el señor Tomate, ¿no? Y bueno, no, como que no entraba en ninguna corriente, como que yo los he visto tocar con un amplio abanico de bandas que por ahí nada que ver, digamos. Sí. No era Desde esa vez que tocaron con una banda tipo country, rock, a, no sé, a un proyecto súper pesado. O la Patrulla Espacial, me acuerdo de una fecha fechón con la Patrulla Espacial. Claro, sí, nuestra curaduría era... También era un grupo de gente que estaba muy cercano. Era amigos, claro, en verdad, si no lo conocías, por ahí musicalmente te parecía dos polos opuestos. Claro. Pero con nosotros Éramos éramos amigos y tocábamos, y también pasaba que o compartías algún integrante, también nos empezó a pasar con Yaman, yo empecé a tocar con Yaman, digamos, con todo un grupo de gente. Bueno, con los del Chico del Mató también tocamos muchas veces al principio. Hemos tocado varias fechas. No hacían estudio de mercado como se hace ahora. Ahora ya. El target del público, esto funcionaría. Sí, si no por suerte el señor Tomate no. Bueno, tenemos todavía un poquito más de Poli, ya su última intervención, donde recordaba un poquito también ahí alguna composición de los dos, ¿no? Que terminó en canción, y bueno, también vamos a escuchar la canción que ella va a presentar. Una vez me pasó como unos acordes que había grabado en un piano o un teclado, no lo recuerdo, que a mí me encantó, era como una secuencia ahí, como unas melodías, qué sé yo. Después yo lo escribí unas letras, busqué unas melodías y se fue armando una canción que se llama Camioneta, que también es una canción hermosísima, que salió también de él, de su inspiración, y por supuesto me inspiró a mí a escribir lo que escribí, y bueno, que está espectacular también. Yo mando un beso enorme, felicitaciones Edu por muchos discos más, y bueno, viva la música. semáforo otra vez. Hay tantas calles y la ruta ¿dónde está? La ruta que no se ve y en
Transmite LR11. Universidad 107.5. Disparamos señales electromagnéticas. Irregular Records. Compra, venta y canje de CDs, cassettes y vinilos. Calle 5, número 491, entre 41 y 42. Búscanos en redes como irregular.records. Música tangible en el siglo XXI. La Vela Puerca vuelve a La Plata. Ahora con manos de rabia van. El sábado 21 de junio en el Club Atenas, La Vela Puerca llega a la ciudad para celebrar 30 años de música y pasión. Divino, ¿dónde vas? No te quedes afuera. Anticipadas en Jason Rock y en tiquetec.com.ar. El 21 de junio vení a Atenas a festejar con La Vela Puerca. Produce El Estudio Producciones. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. radiouniversidad.unlp.edu.ar 107.5. Ponele radio. El cabezón se escapó, no se sabe a dónde, nunca más nadie lo vio. La otra vez estaba bien, esperando el colectivo a eso de las 10. ¿Y qué pasó? Que ya no está, dando vueltas por las calles como un tipo más. Yo solo sé que el mismo tren que lo llevó tantas veces ya no viene por él. ¿Por qué te haces que no sabes? Las cosas que ya pasaron van pasando otra vez y la ciudad quemándose. Si yo no estoy junto a vos no tengo nada que hacer. Se escapó, no se sabe a dónde, nunca más nadie lo vio. La otra vez estaba bien, esperando el colectivo a eso de las 10. ¿Y qué pasó? Que ya no está, dando vueltas por las calles como un tipo más. Yo solo sé que el mismo tren que lo llevó tantas veces ya no viene por él. ¿Por qué te haces que no sabes? Las cosas que ya pasaron van pasando otra vez y la ciudad quemándose. Si yo no estoy junto a vos no tengo nada que hacer. Ahí pasaba una canción de Petardos Ilegales, El Cabezón, bueno, proyecto de otro comodorense, ¿no? Tomás Vilche, el Bowie Vilche, que
fue parte de esa escena de la que hablábamos, era parte de la Patrulla Espacial, después con los Blue Jeans y hoy en día con Retardos Ilegales. La mente hacker detrás de Mandarinas Records. Sí, Mandarinas Records. Y bueno, también. Que a partir de ahí deben haber accedido varias oyentes de Señor Tomate, ¿no? Sí, ahí estaban estos los discos subidos, sí. Sí. Fue importante en aquel momento, ¿no? Mandarinas Records y sí, un para poco mí, sí. para. No solamente como una manera de acceder a música independiente y no tanto, ¿no? Porque también había algunos sellos ahí, digamos, que daban su permiso para que exista eso, y sino como también una especie de curaduría de Tomás que era interesante, ¿no? Ahí aparecía, yo conocí un montón de bandas, y también creo que hay un registro medio documental de algunas de estas cosas que pasaban, ¿no? Sí. Estaba el tío motorizado, o esas cosas. Esos crossover. Sí, los crossover, sí. Y un poco esas experimentaciones que por ahí no tienen el mejor sonido, pero que ha quedado un registro de esas cosas. El Nene y la Metralleta. El tío Pastafrola y los hermanos Vicario también, que era un grupo que tenían él, Werner, sí, ¿no? Y un poco el antecedente de la Patrulla. Creo. Sí, creo que estaba el Willy ahí también. Bueno, sí. Yaman están casi todos también, ¿no? Yaman era parte también de la Patrulla en esa primera época, un poco más folclórica. Después Señor Tomate fue parte de el Split se llama. Claro, ¿no? El Split también sucedió eso. Una cosa más pro, paso un poco más pro, porque ese salió en CD. Sí. Yo lo tengo el CD, pero no lo encontré hoy. Interesante ahí también, ¿no? Esa junta, ¿no? Donde también estaba Prieto, con Mariano y sucedían esas cosas. ¿Ahí hay una canción que tocás la mandolina? Sí, ahí toco la mandolina, sí. Creo que fue la primera vez que metimos mandolina con Tomate. Aprovechamos que era como un disco raro y dijimos, bueno, vamos a hacer un tema que era un tema completamente acústico. Hay charango, sí. 3 temas por banda. Ahí la mandolina, bueno, lo hemos hablado, ¿no? En alguna otra radio, pero viene también como una cosa familiar, ¿no? Ahí vos tenés una historia con el instrumento y con la música peruana. De mi abuela peruana tocaba la mandolina y de ahí viene, digamos, un poco. Y también después en un viaje que hice al norte, acá a Jujuy, con Ale de Tomate, Ale se compró un charango y después mi viejo me regaló una mandolina. Me cebé y me empecé a tocar, y después en otro viaje que mi viejo se fue para Perú, trajimos la mandolina de mi abuela. Sí. Ah, qué bueno. Así que están ahí. Y sí, lo empezamos a incorporar. El Tomate pasaba eso también. Lo que andaba cerca, si había un instrumento cerca, intentábamos, lo probábamos. Era un poco así. Teníamos esa libertad, ¿no? Fuera de estilo, claro. Digamos. Sí, Ale Bertora, que es de quien él estábamos hablando, él tocaba varios instrumentos en escena en un momento. Tocaba el teclado, tocaba la trompeta, tocaba la melódica. Que es como la melódica, también era una marca de ese momento también. Sí, hay muchos temas que... Bueno, tomate la melódica y la armónica, ¿no? Tienen como unas formas muy particulares de sonar. Sí. Todo se empastaba al principio también un poco por la calidad del sonido mismo, también había como un empaste que no se entendía bien qué es lo que estaba sonando. Claro, como que se mimetizaban ahí ciertos sonidos, pero siempre con un estilo, ¿no? Un poco eso que hablábamos hoy, ese estilo Señor Tomate, ¿no? Sí. No sé cómo definirlo, sucedían esas cosas. Sí, bueno, y después ya cuando se forman ahí los pilares de la creación, ahí también tocas claro, mandolina. Sí, ahí la mandolina y bueno, y le encontramos un sonido con unos delays y eso como que... No me acuerdo cómo se nos ocurrió. Empezamos a probar. Sí, los pilares tienen eso, ¿no? Como de una experimentación sobre lo acústico, ¿no? Claro, sobre todo el primer disco, es bastante acústico, y porque eran las canciones también, los pilares también arrancó como un formato chiquito. Era un trío. Éramos era guitarra Yaman, yo tocaba la mandolina y un bombo, con algo con el pie para poder llevar a un pulso, y Ale Bertora tocaba el teclado o el charango, era como un formatito chiquito. Tocamos varias veces así, mirá, y después... estoy acordando en la vieja de verlos así, en el viejo Se la vi. En el viejo Se la vi. En la terraza. Sí. Hicimos una música para una peli, que salió un disco también.
tenía algo bastante folclórico, estábamos copados con eso. Y Llaman también con la composición. Claro, tiene algo folclórico y psicodélico. Y a poco fue como entrando lo eléctrico, digamos. Sí, entró un bajo. Bueno, ya me empezó a agarrar la guitarra eléctrica en algunos temas. Yo, definitivamente, la batería. Y después, bueno, entró Julián. Más adelante entró Julián Rossini en teclado, otro teclado más. Y pianos. Sí, después se armó más formato banda. ¿Y cómo se le sigue el ritmo a Llaman? Es re divertido. No los ritmos musicales, sino de esto que hablábamos hace un tiempo, ¿no? De la capacidad creativa, de la amplitud también creativa, porque digamos, ha encabezado un montón de proyectos, ha formado parte de un montón también, y como que produce constantemente. Sí, él sí es muy productivo, pero él mismo va haciendo cosas y él se imagina con quién lo puede hacer, ¿viste? Entonces él mismo te manda, dice, me imagino como que te da el lugar, me imagino que te tema armarlo con vos. Bueno, entonces siempre desde una libertad, nunca sin imponer nada, súper abierto, así que también con Llaman somos ya muy amigos y hay confianza, me manda algo y por ahí tarda un mes en escucharlo y no se lo respondo y él ya sabe que está todo bien y nunca esperamos nada y a la vez sabemos que siempre vamos a hacer cosas juntos. No. Ahí está buenísimo porque a mí Llaman me encantaba, siempre me encantó. También cuando lo conocimos acá. Con los hombres se llaman. Sí, su primera formación que era con Tulio. Claro, los hombres llaman, ¿no? Claro. Primero la formación era un trío de Tulio, Bowie, el bajo. Sí. No, y había un pianista. Que antes de Menos Yatroa, bueno, otra formación. Y me encantaba la canción de Llaman, que me parecía muy particular también. La composición de Llaman, la voz, todo, era todo una cosa, ¿viste? Sí. Así que al principio cuando empecé a tocar me encantó. Y era muy divertido también porque compartíamos fechas capaz, viajes, tocábamos Tomate y Llaman, hicimos muchos viajes así. Todo se iba nutriendo, ¿viste? Por ahí. Tomate y Llaman tuvieron como ahí un momento de la edición de discos importantes. El último de Tomate, no el último no, porque el último fue un EP, ¿no? El anterior y Sueño Real de Los Pilares, que también estaban un poco bajo el ala de Concepto Cero en aquel momento. Me acuerdo que ese fue como un buen momento de los dos proyectos, ¿no? Como ya un poco consolidado, Llaman también como una figura importante, Señor Tomate con una carrera ya larga, y creo que por lo menos en el vivo también ese sonido y esa búsqueda de tanto tiempo también se veía expresada en el vivo. Me acuerdo de haber visto a Llaman y a Señor Tomate en aquella época y sonaba muy bien en general. Sí, por ahí antes quizás nos pasaba en un momento que nunca sonábamos similar al disco, ¿no? Del principio mucho menos. Entonces en ese momento, que fue 2014 que grabamos, ya fue encontramos una manera nueva de grabar, que hicimos demos, cosa que nunca habíamos hecho. Digamos, si estaba la idea, ensayábamos mucho, íbamos y grabábamos, pero esto ya nos escuchábamos nosotros, tomamos ciertas decisiones, grabamos en guión los dos discos el mismo año. Entonces, creo que el de Tomate fue primero, no me acuerdo. Estábamos mirando el mundial en uno. Qué bueno eso, ¿no? Pasar de los primeros recuerdos grabando con un micrófono a guión. No, impresionante. Ahí estábamos re nerviosos. Yo estaba re nervioso, por lo menos. Sí, me acuerdo que fue un momento en general de lo que se llamó el indie, ¿no? Como de un paso adelante en la cuestión, la profesionalización en definitiva, ¿no? Porque en definitiva empezás a trabajar con gente que es profesional de eso y vos también vas aprendiendo un montón y te vas... Aprendíamos un montón, sí, y con Tomate hacíamos todo, o sea, toda la inversión que hacíamos, nunca nadie puso un peso. Era todo la banda, iba gestionando, y si no había plata no se hacía, teníamos esa... entonces fuimos a grabar guión, pagábamos, un montón de cosas que eran un montón. Era caro, pero no era súper caro tampoco guión. Claro, pero bueno, era un momento... guión, un montón de, no sé, entrar ahí y ver todos los... Mucha la mística. Gente que grabó ahí, yo me ponía nervioso, me seguía poniendo nervioso. Ese año fuimos 2 veces, así que creo que con la de Llaman estuve menos nervioso, pero impresionante.
Bueno, estamos hablando con Edu Morote. Bueno, Edu, gracias por venir. Estamos ya medio metiéndonos en el final. Obviamente la idea era también hablar de ubicación actual, que hablábamos un poquito de eso. Y una pregunta que te hacíamos te hacía Lucho ahí, y te la tengo que hacer por más que sé la respuesta. ¿Tenés pensado en algún momento presentarlo? Por ahora no. ¿No te copa tanto lo de armar una banda? ¿No tenés tiempo? ¿Cuáles son las...? Por ahora no lo imagino, no sé. Tengo un montón de amigos con los que me encantaría tocar, pero no tengo la cabeza en otras cosas. Por ahí, si me invitan, creo que sí, sí, pero no es algo que tengo. Ahora todavía sigo contento con que salió, que me costó un montón, nunca lo había hecho, digamos. Entonces ya el día que lo subí, que estaba con amigos, con Lisandro, ahí subiéndolo, misión cumplida, programándolo para tal fecha, ya listo. ¿Y con el vivo en general cómo te llevas? Me encanta tocar en vivo. ¿Sí? No, en vivo me encanta tocar en vivo, sí. Sí, siempre toqué mucho y me he sumado a muchos proyectos, pero es algo que en general no me pone nervioso, me pone mucho más nervioso grabar, que me gusta también, pero en vivo no pasa nada. Pasa nada. Te hallás ahí en el vivo. Está muy bien, me encanta. Cuando uno disfruta las cosas... Es buenísimo que diga no pasa nada, porque, o sea, vos estás del otro lado y pasa un montón de cosas. Bueno, pero está bien, pasa de todo, pero bien. ¿no? Sí, pero bien. Ponerle ansiedad, digo, me agarra ansiedad. Depende de la situación. Claro. Sí, me agarra ansiedad, ganas de que pase, pero una vez que está ahí... No pasa nada. Pasa de todo, pero no pasa nada. Sí, no pasa nada. Bueno, Edu, muchas gracias por la charla. Obviamente estás invitado cuando quieras a sumarte a este viaje musical. Buenísimo, gracias a ustedes. Ya inauguró el libro de visitas. Inauguró el libro de visitas. Lo vamos a hacer elegir a quienes compartan acá nuestra mesa un tema de los Beatles. Sí, el libro de visitas tenés que dejar la fecha, la firma y tu tema de los Beatles favoritos. La fecha. Así que, bueno. Bueno, ahora todavía tenemos tiempo. No lo vamos a decir el tema favorito, lo vamos a No. Después vamos a hacer un programa especial pinchando todos los temas que hayan elegido los invitados. Y si se repiten, los pasamos 2 veces. Me parece muy bien. Bueno, amigos, muchas gracias por todo. Edu, gracias por venir. A ustedes por el aguante. Nos despedimos escuchando una canción, ¿no? Hablamos ahí de Yaman y los Pilares. ¿Qué habíamos elegido? Elegimos Avatar, el primero es el último. Acá dijimos que es nuestro. Voy a decir yo, mi preferido de esta etapa de Yaman, o de esta formación de Yaman que siempre va cambiando. Pero este nos gusta mucho. Bueno, Edu, gracias. Esto es Yaman y los Pilares, Avatar.